¿Burnout? ¿Qué es? Burnout. ¿Qué es? Es lo que comúnmente se escucha como el síndrome del quemado, del profesional desgastado. Para hacerlo más sencillo, es lo que una persona percibe o siente cuando está expuesto a un estrés laboral crónico, es decir, está expuesta ante situaciones que la persona percibe como estresantes durante un periodo prolongado de tiempo. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas son muy variados, pero a grandes rasgos la persona empieza a sentir un agotamiento emocional y físico que conlleva en que de a poco empiece a perder el sentido, no encuentra cuál es la razón por la cual trabaja y empieza a percibirse como poco eficaz en su trabajo. Los síntomas pueden ser desde cefaleas, dolores de cabeza, dolores musculares, problemas gastrointestinales, síntomas de ansiedad, de depresión, alergias, son sumamente variados. Bueno, es interesante lo que está planteando, sí, ¿no? Muy actual. Aldana, muy interesante. Y yo quería justamente preguntarte, a ver, ¿el burnout es como la ansiedad o la depresión? O sea, ¿es un problema mental, es una enfermedad mental o es un problema laboral? Es cómo me relaciono yo con mi medio laboral. Bien, perfecto. No es una patología en sí. Si nosotros lo buscamos en un manual de diagnóstico no lo vamos a encontrar, como así podemos encontrar la ansiedad o la depresión. Sin embargo, siempre que hablamos de estrés hay que pensar que las situaciones no son estresantes por sí mismos. Yo cuando tengo una situación evalúo qué mecanismos o qué recursos tengo yo para poder enfrentarla. Si yo considero que no tengo los recursos necesarios para poder enfrentar esa situación, es probable que tenga estrés. Y no estaría mal, es adaptativo, nos permite sobrevivir como especie. El problema empieza a generarse cuando ese estrés es crónico y ahí se empieza a generar el síndrome de burnout. ¿Y solamente el dolor de cabeza es o también hay algún tipo de situación, por ejemplo, de angustia? No, los síntomas pueden ser variados, pueden ser síntomas físicos, pero también pueden ser emocionales. Angustia, ansiedad, decaimiento emocional, la sensación de que da lo mismo hacer las cosas o no hacerlas. Esta sensación de que no soy capaz de poder dar el 100% de mi trabajo, dificultades en la memoria y en la atención también aparecen. ¿Fede? Sí, Aldana, ¿qué tal? Buenas noches. La pregunta viene por este lado. Sí, cuando uno empieza a tener cefaleas, ansiedad, algún tipo de depresión y demás, o sea, que alguien tenga un poquito de cada cosa es lo que hace a la normalidad de una persona. Ahora, cuando esto se vuelve ya como un eje dominante, es cuando empieza a ser problemático, ¿no? Mi pregunta es, una vez que uno adquiere o llega ya a un burnout, ¿sí? A un síndrome de burnout, ¿cuál es la evolución si no recibe un tratamiento o un asesoramiento profesional? La evolución puede ser amplia, es variada, pero si la persona no lo trata, lo que puede llevar es enfermedades físicas que pueden tener como consecuencia ausentismo en el trabajo, licencias psiquiátricas o físicas, y sobre todo mucha angustia, lo que la persona probablemente padezca después sean enfermedades o patologías mentales sobre todo. ¿Es una enfermedad profesional dentro de lo que significa la asistencia a riesgo de trabajo o no? Exactamente, la organización... ¿Ah, sí? Sí, la organización internacional... Se lo pregunto porque creo que en el centro donde usted trabaja tratan este tipo de situaciones de ART, ¿no? Exactamente. Desde el Centro Médico Integral FISROY estamos comprometidos en poder brindar asesoramiento para prevenir sobre todo y que no pase lo que recién consultaba, ¿no? Ajá. Poder tener charlas preventivas que la persona sepa que existe, porque esto que es un nombre complejo que no se suele utilizar mucho, que no significa que una persona esté padeciendo esto un signo de debilidad, que no hay que tener vergüenza y que el primer paso es identificarlo. ¿Pero se sale con medicación o se sale con tratamiento psicológico? En principio, lo que uno recomienda es poder comenzar un tratamiento psicológico y el profesional lo evaluará.
Pero en la mayoría de los casos con tratamiento psicológico se puede salir. Los médicos han sufrido burnout, ¿no? Claro, Mario, bueno, yo te he escuchado que con el tema de la pandemia han estado, ¿no? Es muy interesante esto que decís, porque realmente es así. Con la pandemia, o sea, las múltiples obligaciones, ¿no?, que han tenido los médicos que cubrir, digamos, en todos los en un hospital, no solo las grandes horas de trabajo, el incremento en las horas de trabajo, sino que había falta de personal. Entonces muchos médicos tenían que ir a ayudar hasta las unidades de terapia intensiva, ayudar en el piso, también lo que era el estrés de verse de alguna manera, bueno, sobrepasados por el tema de los pacientes que iban falleciendo, que iban muriendo. Todo esto creó muchos casos de burnout en los trabajadores de la salud. Sí, también lo conocemos previamente, ¿sí? La razón del pluriempleo que tiene el médico, ¿sí? La falta de tener un solo trabajo, y habitualmente en la Argentina daba alrededor de 4.3 trabajos por médico. Bueno, pero eso no le pasa solo al médico, tenés todas, muchas ramas, tienen que tener 3, 4 trabajos. Sin embargo, se lo consideraba dentro del Estado el profesional peor pago al médico. Entonces, el salario de un médico hoy en el Estado ronda alrededor de los 70.000 pesos. ¿Sí? Entonces, llevaba a un exceso de trabajo. Y como consecuencia, y principalmente en quienes, en los que hacían guardia, se veía. Cubrían en exceso guardias, no tenían descanso y empezaban con el síndrome de burnout. La pandemia se los gatilló y se los triplicó. Claro, porque si antes tenían 2 guardias por semana, ahora tenían 4 o 6. Yo, como en mi ámbito de abogado, he escuchado que ha habido también algunos abusos. Es decir, hay empleadores que no quieren reconocer el síndrome de burnout como enfermedad profesional. Y después tenés también abusos de profesionales que te firmaban certificado y obligaban, ¿no?, o permitían que el empleado no concurriese al trabajo. Digo, están las dos cuestiones, las dos caras también de esta historia como enfermedad profesional, ¿no, licenciada? Exactamente, sí. También ahí es importante que los profesionales, los psicólogos, los psiquiatras tengamos el dominio para poder evaluar y poder entrevistar a las personas, porque a veces sucede esto. Sobre todo a la hora que algunas personas se están acostumbrando a ciertas comodidades del home office, y ahora también el retomar la nueva normalidad conlleva con algunos síntomas que es difícil poder distinguirlos. Aldana, yo quería preguntarte, ¿existen factores de riesgo para tener burnout? Porque no todos los que trabajan 16 horas por día, por ejemplo, tienen burnout. No todos los trabajos, si bien hay trabajos estresantes, no todos los que trabajan en trabajos estresantes tienen burnout. O sea, ¿hay algo que es personal de cada uno, que tengo más riesgo de tener burnout, o está relacionado directamente con mi trabajo y mi ámbito laboral? Bien, es una excelente pregunta que se lo pregunta todo el ámbito de la psicología y de la psiquiatría. En principio, como dije anteriormente, depende de características personales, de cómo yo evalúo mi trabajo. Si yo considero que mi trabajo me estresa y que no tengo las capacidades suficientes, y estoy cansada por esto que comentaban de las dobles guardias, el sueldo quizás no es el mejor, eso me estaría predisponiendo. Más allá de eso, hay estudios que demuestran que hay profesiones que están más predispuestas a desarrollar burnout, entre eso el personal sanitario, los docentes en general. Se me ocurre controladores aéreos. No sé, por ejemplo, que están en una torre de control y tratando de poner 40, 50 aviones en 5 minutos. Exacto. En principio solo se pensaba que padecían este síndrome quienes tenían personas que atender, o sea, o médicos o docentes que tenían personas que ayudar. Sin embargo, esto que comentabas vos, poco a poco se fue ampliando el panorama y se empezó a pensar que no solamente quienes tienen a alguien a quien ayudar lo padecen. Licenciada Aldana Paula de Luca, gracias por su presencia acá. Un gusto. Gracias, ha sido muy, pero muy interesante.